Bueno, entonces hoy vamos a empezar con transporte de membrana, específicamente transporte pasivo. Hay dos tipos de transporte, transporte activo y transporte pasivo. Empezaremos por como por el más sencillito. Nuestros desempeños todavía se mantienen, nuestro indicador, por supuesto que también, y pues el objetivo de esta clase es identificar cómo sucede pues ese transporte activo, perdón, pasivo, a través de la membrana celular, ¿vale? Entonces, recordemos que pues esta membrana celular tiene pues una conformación. Recuerden siempre que cuando vean esta imagen o, o cuando quieran referirse a membrana celular, van a recordar algo que se llama el modelo de mosaico fluido, que básicamente ¿qué es? Pues esta conformación especial que tiene la membrana. Recuerden una bicapa fosfolipídica, unas proteínas de reconocimiento, de transporte y demás, ¿vale? Lo que pasa en esta membrana celular es que pues gracias a esas proteínas se crean unos mecanismos que van a regular pues el paso de algunos solutos que están en este medio extracelular. Recuerden, extracelular es que está afuera, intracelular pues que está adentro, ¿vale? Pueden salir sustancias de la célula como también pueden estar entrando. Entonces pues esas proteínas lo que van a hacer es generar esos mecanismos para permitir pues el paso de algunas, no de todas, algunas sustancias, ¿vale? Y entonces, pues esta propiedad de la membrana se llama selectividad de membrana, ¿sí? Más adelante veremos, algunos tipos de proteínas que dejan pasar, algunos compuestos que son no polares, porque si son polares, pues le va a costar a la célula poder hacerlos entrar y demás. ¿M? Para que la membrana tenga, pues, esta selectividad, necesariamente debe tener una permeabilidad. ¿Qué es eso? Entonces, de pronto ustedes recuerdan pues esos días lluviosos en los que han tenido que utilizar una sombrilla o un impermeable y entonces ustedes checan que pues el agua nunca, o en la mayoría de las veces, si no es una lluvia salvaje, en la mayoría de las veces esa cantidad de agua pues no va a traspasar el impermeable. Eso se llama permeabilidad, ¿sí? En el caso del impermeable que ustedes utilizan, pues hay una capa gruesa de un lípido o una grasa, por así decirlo, un plástico, que está impidiendo que el agua traspase para que pues ustedes no se mojen. Mientras que si ustedes tuvieran el saco del colegio y llueve de forma salvaje, así como cuando estábamos allá en el liceo una vez que llovió súper fuerte, pues uno se va a empapar. A eso se refiere la permeabilidad. Es esa propiedad que pues tienen las membranas y otras cosas, otros cuerpos para permitir pues el paso de algunas sustancias, ¿vale? Y pues, como les mencionaba, estos movimientos de estos solutos que pueden ser agua, que pueden ser nutrientes, que pueden ser, bueno, componentes tóxicos también, están mediados por esas proteínas transportadoras que son 40, que pues obviamente yo no se las voy a hacer aprender todas. De todas formas, si alguien pues quisiera consultar, puede conocer, pero bueno, eso es como un conocimiento más avanzado para alguien que estudió o biología celular, eh, medicina, o para algún curioso que simplemente pues quiera saber cuáles son esas 40 proteínas. Entonces se van a distribuir de forma uniforme por toda la célula. Ya veremos ejemplos. ¿Qué aspectos son importantes para que ustedes puedan entender pues cómo ocurre ese transporte? Mire, lo que pasa es que voy a dibujar acá abajito en esta última parte un pedacito de la membrana celular. Acuérdense que son dos capas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para que haya ese transporte necesariamente tiene que haber un gradiente, ¿sí? ¿Y eso qué es? Pues básicamente es como un vector. Recordemos esos conceptos básicos de física. Un vector es una flecha. ¿Y qué me indica esa flecha? Pues hacia dónde va el movimiento. ¿Sí? Ese es el gradiente, entonces, pues es ese vector que me indica hacia dónde se dirige el flujo de las sustancias y, pues, por supuesto, va a ser dependiente de la concentración. Supongamos que pues, nosotros llevamos a cabo un laboratorio de otra vez de células, pues, escamosas del epitelio de los internos de los cachetes. Ponemos esas células en una disolución de 0,5 molar de sal,
¿sí? O sea, estamos poniendo las células en un medio salino. ¿Qué va a pasar? Que como alrededor de esas células pues hay agua y sal, su concentración es mayor, ¿sí? Y el gradiente entonces estaría del interior de la célula hacia el exterior. A eso se refiere gradiente, el movimiento que hay de esas soluciones, de esos iones, de un lado hacia otro. Entonces se representa siempre así, con una flechita. Eso indica hacia dónde se están moviendo pues estas sustancias, ¿sí? Si ese intercambio pues de sustancias se realiza a favor del gradiente, ¿qué va a pasar? Pues que la célula no va a requerir pues un gasto de energía como considerable. Voy a hacer un super dibujo acá muy grande, imaginando que esto es una célula, ¿cierto? Y entonces en azul voy a poner pues algunas sustancias que se encuentran dentro de la célula. Imaginen, estos son pues la parte acuosa o líquida de la célula, ¿verdad? Entonces, en el exterior lo que vamos a tener es, supongamos, agua, podríamos decir, o algún gas, unas moléculas de oxígeno, nitrógeno y bueno, en fin. El gradiente iría hacia acá, hacia el interior celular. O sea que mi vector o mi flecha va a indicar que el oxígeno que está acá, en ese medio extracelular, se va a mover hacia adentro. Entonces, ¿qué me indica esta flecha? Que este oxígeno está pasando hacia el interior. ¿Por qué? Porque la concentración es mucho mayor dentro de la célula que pues afuera, ¿vale? Entonces, como esta molécula de oxígeno se está moviendo pues a favor de esa concentración, pues esta célula no va a tener que hacer mayor esfuerzo para asimilar ese oxígeno. ¿M? Ahora, ¿qué pasa si de pronto va en contra pues de ese gradiente? Sí se va a requerir necesariamente energía. Entonces, ¿qué tipo de energía? Recuerden, esta molécula es por excelencia la que nos va a proveer de esa energía que necesitamos, ¿vale? El ATP. Entonces voy a dibujar otra vez una supercélula verde, supongamos que es una célula vegetal porque también ocurre pues en células vegetales, ¿cierto? Una pared celular muy gruesa, ¿sí? Y en rojo entonces haremos los gradientes. Supongamos que acá tenemos una grasa, un, un pedacito de grasa de lípidos, un conjunto de lípidos, una gota de lípidos allí, ¿sí? Como los lípidos son polares, acuérdese que cuando yo hablo de polaridad es que tiene una carga positiva o tiene una carga negativa. Entonces yo tengo una gotica de grasa ahí cerquita pues a esa célula vegetal, ¿sí? Y pues mi concentración o la concentración que yo tengo pues de esa célula en el interior de ella pues es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ingresar esta gota de lípidos o de grasas, pues ocurre que pues ese gradiente está yendo en contra de la concentración, ¿sí? Voy a dibujar en morado pues hacia dónde iría la concentración, ¿cierto? ¿Por qué está yendo en contra de la concentración? Pues porque este lípido que yo tengo acá tiene una polaridad positiva. ¿Y qué va a hacer esa polaridad positiva? Acuérdense que esta pared celular pues también va a tener una carga y va a ser como si estuvieran actuando dos imanes en los mismos polos, se van a repeler. Entonces acá es donde entra el ATP para hacer ingresar pues a esa gota de lípidos de grasas y pues que la célula la pueda utilizar para seguir creciendo, para dividirse, o bueno, para lo que necesite. Ahora, ya teniendo en cuenta pues esos factores importantes de gradiente y de concentración, el primer tipo de transporte pasivo que vamos a ver es difusión simple. Y bueno, en esta difusión simple lo que pasa es que pues este movimiento de sustancias va a ser igual en el medio extracelular tanto como en el espacio intracelular. Entonces aquí lo podemos pues ver súper bien en la imagen. Miren que en un principio acá tenemos una buena cantidad de una sustancia.
supongamos que sea oxígeno otra vez, O2, ¿cierto? Y acá pues tenemos el espacio intracelular. El gradiente va a ir hacia acá, hacia de afuera de la célula hacia el interior. Por eso mi gradiente va hacia abajo, o sea, así como lo estoy dibujando, ¿sí? Y aquí ya empiezan a migrar pues esas moléculas o esas partículas de oxígeno, ¿cierto? Moléculas de oxígeno que están allí. Y al final lo que voy a encontrar es que voy a tener la misma cantidad de oxígeno tanto afuera como adentro, ¿verdad? Entonces, pues es como un tipo de equilibrio. Entonces, si yo tengo mi concentración igualada acá en esta parte de afuera y acá, pues tengo una difusión simple en donde no voy a requerir un gasto de energía, porque recuerden, pues estas moléculas van a estar en favor de ese gradiente. ¿Cuál es el ejemplo pues que normalmente ocurre para que haya esa difusión simple y yo no tenga que gastar energía? O bueno, la célula, pues es el caso del nitrógeno, del dióxido de carbono, el oxígeno, el etanol y la urea. Ahora, analicemos un poquito lo que va a pasar con el etanol y con la urea. ¿Qué tenemos acá? Este es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que está en sus alvéolos pulmonares y en los míos, en los de otras especies, pues otros vertebrados y animales que tengan pues pulmones, pero en este caso particular, pues es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado pues de un humano. En toda esta parte blanca que yo estoy rayando con rojo, es donde pues va a haber una mayor cantidad pues de ese gas que nosotros necesitamos, que es el oxígeno, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vean pues todo este pedacito que nosotros tenemos aquí, por lo menos aquí hay unas 200 células pues de ese epitelio que se van a encargar de asimilar esa mano de moléculas que están acá pues en este espacio rojo que yo les estoy dibujando. Acuérdense, es el corte de un alveolo. ¿Y por qué se llama ciliado? Pues porque literal tiene unos cilios, unos pelos, por así decirlos, que lo que hacen es evitar que ingresen cosas extrañas a nuestros alvéolos. Entonces esos pelos van a actuar como si fueran, ¿cómo decirlo? Como si fueran unos cepillos, como si fueran unas rejillas que van a impedir pues eso, que entre una bacteria, que entre una partícula de polvo y bueno, mil cosas más. Pero acá va a ocurrir un proceso de difusión simple. Vamos a tener el oxígeno afuera, recuerden, y mi gradiente va a ir hacia adentro, acuérdense. Mi gradiente es la flecha que me indica en qué punto empieza mi molécula y hacia dónde se dirige. ¿Mm? Acá también tenemos pues una parte de tejido conectivo. Bueno, en el otro año cuando estemos en séptimo vemos más a fondo pues tejidos y órganos. Acá tenemos una parte del sistema circulatorio y una parte de acá del sistema muscular. Pero bueno, así es como ocurre. ¿Esto qué es? Este es el corte histológico pues, de un hígado. Y entonces ustedes ven que forman unos conglomerados bien particulares que pues tienen a veces formas hexagonales, heptagonales, octogonales y pues van a estar como dirigidas hacia un centro que es este que yo estoy rayando acá. Y lo que pasa es que, pues, acuérdense que toda esta mano como de colorcitos fucsias, pues son unas células muy especializadas que se llaman hepatocitos, y es que esos hepatocitos se van a encargar de asimilar el alcohol que, pues, está en la cerveza, está en el vino, está en el whisky, en el aguardiente, bueno, en mil cosas más, ¿sí? El hígado es el encargado de asimilar pues ese alcohol. ¿Y qué va a pasar? Acuérdense que, bueno, la persona que está tomando alcohol, que está tomando cerveza, entonces, bueno, eso viaja pues por su esófago, después al estómago, después a los intestinos delgados, pero gran parte de ese alcohol va a tener que pasar una barrera para llegar al hígado y empezar esa filtración del alcohol. Como es pues una sustancia que no es polar, que pues fácilmente puede atravesar la membrana celular, pues lo que van a hacer toda esa cantidad de hepatocitos es eso,
y van a sufrir básicamente pues un transporte pasivo, una difusión simple para llegar a cada una de esas células y empezar a depurar ese etanol o ese alcohol que hay en la cerveza y bueno, en todas las bebidas alcohólicas, pues para estabilizar a la persona y que ya no esté pues tan ebria. Y ese alcohol que está purificado va a ir a este centro, ¿sí? Que eso es un conducto que va a seguir filtrando hasta que ese alcohol sea pues expulsado por la orina y demás. Esos son unos ejemplos corporales de cómo ocurre. Luego de que el hígado haga ese trabajito, entonces va a enviar por vía sanguínea hacia los riñones. Esto que ustedes ven acá, pues es el corte histológico de un riñón. Lo que yo voy a señalar acá en rojito es un corpúsculo renal, ¿sí? O sea, toda esta integridad que está acá, todo esto es un corpúsculo renal y lo que voy a señalar mejor en morado, no, esperen, toca como en un verde, es un glomérulo renal. Ya ahorita lo miramos más chévere. Y es que, mire, en ese glomérulo renal lo que vamos a tener es un vaso sanguíneo retorcido, metido en una cápsula, pues para que el riñón y las células del riñón empiecen rápidamente a depurar ese alcohol, porque bueno, sí, o sea, la gente toma alcohol para celebrar pues para sentir la sensación que pues eso genera, pero realmente pues es algo tóxico, es algo que no pertenece pues a nuestro cuerpo y entonces todos los sistemas van a tener que empezar, ojo, a hacer un proceso de transporte pasivo mediante difusión simple para poder eliminar ese alcohol, ¿vale? Sigamos con difusión facilitada. Pues este tipo de difusión es el que yo les comentaba que es mediado pues por unas proteínas especiales de transporte que acuérdense que son 40 y que están incluidas en esa membrana celular. Aquí estamos viendo un ejemplo. Esta parte azul que yo estoy rayando en rojo corresponde a la membrana, a esa bicapa fosfolipídica, acuérdense, y van a estar incrustadas allí esa mano de proteínas, que incluso pueden ser más de 40, y entonces cuidado porque acá sí vamos a necesitar a veces pues de ATP, de una molécula de energía, que coja pues supongamos que otra vez que es un lípido, que son como las cosas un poquitico difíciles de entrar, tengo una gota de grasa o de lípidos que está cargada pues, de forma positiva, pues voy a tener que abrazarle o ver la forma de traerla para que pueda entrar a mi membrana celular y que sea pues asimilada. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo de la glucosa? Pues es que mire que la glucosa es insoluble en lípidos, ¿sí? Y además es demasiado grande pues para pasar por estos canales o por estos poros de la membrana. Yo necesito un portador específico o más bien la acción de una hormona, acuérdense que es la insulina, para que pues esta glucosa pueda entrar con facilidad a mi membrana, ¿sí? Eso es, en resumen, la difusión facilitada. Y la misma palabra pues lo indica. Facilitada porque está siendo facilitada por alguna otra fuerza externa como el ATP, ¿sí? Que el ATP, que es esa molécula de energía que va a hacer que pues esos canales se abran y demás. Entonces veamos cómo ocurre. Supongamos que yo tengo aquí glucosa, estos punticos verdes son la glucosa. Aquí voy a dibujar el receptor de membrana específico para la insulina. Acuérdese que la insulina es esa llave que llega aquí, ¡pa!, se incrusta, da medio giro y abre automáticamente esta proteína que yo les estoy dibujando acá. Como ya está abierto medio abierto ese canal, la glucosa va a entrar aquí, se va a pegar a este receptor de membrana. Después la insulina da otra media vuelta pero no se despega y va a permitir el paso de esa glucosa para que vaya ya rápido a la mitocondria y bueno, pues haya energía. ¿Sí vieron? Por eso se llama difusión facilitada porque está mediada por proteínas de transporte y proteínas de reconocimiento. Y esto básicamente lo que podemos ver aquí es un corte histológico de páncreas, que es donde se genera la insulina. Y yo les voy a señalar acá en rojito estas partes que se llaman islotes de Langerhans.
¿Qué pasa? Que es que estos islotes de Langerhans tienen unas células que se llaman células beta, que son toda esta cantidad de células que ustedes ven dentro de ese gran círculo. Y lo que pasa es que estas células beta son las responsables de generar la insulina para que pues ustedes puedan distribuirla por todo su sistema circulatorio para que llegue a toda o a la gran mayoría de células de su cuerpo, encajen en esas cerraduras, puedan abrir estas proteínas de membrana, sea fácilmente asimilada esa glucosa y bueno, ustedes tengan pues energía. Ese es un corte histológico de páncreas en detalle. No olviden células beta. Veamos otro que se llama filtración. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esa filtración? Pues es que va a haber un movimiento de agua y después de varias moléculas que van a estar presentes en la periferia o alrededor de esa membrana celular y se van a mover al interior por una presión hidrostática. ¿Por qué hidrostática? Acuérdense que el agua tiene al menos unas 22 facultades que no tiene ninguna otra sustancia. Acuérdense, polaridad, eh, presión hidrostática, que es una de ellas, y bueno, una cantidad más. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que pues ese movimiento de agua que se va a dar a través de la célula, pues va a pasar por ciertos poros de la membrana, ¿sí? No va a pasar por todos, sino que hay unos específicos pues por los que va a pasar. Yo voy a dibujar acá una célula vegetal. Recuerden que tienen unas formas como muy cuadradas. Y entonces en los receptores de membrana de esa célula vegetal va a haber algo que se llaman acuaporinas, ¿sí? Y entonces esas acuaporinas son también unas proteínas de membrana que van a solo permitir el paso del agua. ¿Sí? Ustedes saben que pues el agua es una molécula súper importante, pero necesita una proteína específica pues para que pueda pasar hacia el otro lado. Entonces acá en detalle tenemos pues de forma más entendible lo que es un glomérulo renal. De esta forma se ve. Yo voy a tener acá mi glomérulo renal que está constituido por una cápsula de Bowman y ahí se van a súper recontrarretorcer. Es como si ustedes metieran una pasta dentro de una cápsula. ¿Y por qué tiene esta disposición el glomérulo renal? Porque necesita que llegue sangre hacia ese glomérulo o a esa cápsula de Bowman y empiece el riñón rápidamente pues a filtrar todo lo que allí llegue, a filtrar la sangre y a depurar por este túbulo renal lo que nos sirve para concentrarlo pues en la orina. ¿M? Y acá pues tenemos a detalle cómo se distribuye el sistema circulatorio con esa parte del riñón. Acuérdense que todos los sistemas del cuerpo pues están súper unidos, ¿vale? Pero básicamente esa es la filtración y el ejemplo típico en el que uno lo puede ver pues es acá en el riñón, ¿vale? Pero también vamos a tener un proceso de filtración pues en el hígado. Entonces, ¿qué estamos viendo en detalle? Esperen, borro esto bien, pongo mi marcador rojo. Acá también vamos a ver un proceso de filtración, porque imagínense que, bueno, acá tenemos estos hepatocitos nuestros, ¿cierto? Este pedazo que yo estoy subrayando en rojo es el primer paso de un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y entonces acá va a ocurrir un proceso de filtración con el tema del alcohol, acuérdense. Tengo ese hepatocito, recuerden que los hepatocitos tienen doble núcleo, o sea, es una célula binucleada. Bueno, hay otros tipos de células que tienen más de un núcleo, pero este hepatocito, acuérdense que tiene esa información necesaria para filtrar ese alcohol y pum, lo va a pasar directamente a ese vaso sanguíneo, ¿sí? Eso es como dos ejemplos contextuales, pues, para entender lo de la filtración. ¿Mm? Veamos el último, que se llama ósmosis. Este proceso de ósmosis es, pues, como más fácil, es el más fácil de todos estos tipos de transporte que hemos visto hasta ahora. Y es que, pues, en este proceso de ósmosis va a haber un movimiento de moléculas de agua que pueden estar, pues, como les había dicho, mezcladas con algunos solutos, con algunos iones, con algunos elementos químicos y demás. Este proceso va a ocurrir pues a través de una membrana que va a ser permeablemente selectiva. Acuérdense siempre del ejemplo del impermeable.
así va a actuar la membrana celular. A veces se van a poner pues alrededor de ella varios solutos o elementos y no los va a dejar pasar, a menos de que pues medie allí una proteína de transporte. Para que haya ósmosis necesariamente tenemos que pues aprender los tipos de soluciones básicas que hay, ¿sí? Entonces empecemos por el primer tipo de solución que se llama hipertónica. Entonces, es cuando nosotros, bueno, voy a dibujar acá mejor una célula para que ustedes lo entiendan mejor. Igual más adelante hay un esquemita que lo explica más. Cuando nosotros tenemos una célula en un medio hipertónico, lo que va a pasar es que la mayor concentración va a estar en su citoplasma, ¿sí? O sea, en el interior de esa célula y va a empezar a migrar hacia el centro, ¿sí? Esa migración o, bueno, el gradiente que tenga de ese soluto va a tener un efecto directo pues en la célula que ya vamos a ver, ya lo vamos a conocer, ¿sí? Y entonces cuando es hipertónica, recuerden, el soluto que está en el exterior pues es más concentrado. En la isotónica pues están equilibrados, es como si hubiera un proceso de difusión simple. Acá tengo la misma cantidad de moléculas de oxígeno o moléculas no sé, de agua con sal y acá también pues adentro, ¿vale? Y en la hipotónica, entonces, en el citoplasma está la mayor concentración y en el exterior pues empieza un proceso de migración hacia el interior y esa célula se nos va a hinchar. Veámoslo de forma más contextual en estas imágenes. Este hubiera sido un buen laboratorio que hubiéramos podido llevar a cabo pues allá en el liceo y bueno, que sería interesante llevarlo. ¿En qué consiste? Pues uno se pincha un dedo o bueno, un voluntario al que le guste que en las agujas y demás nos regala una gota de sangre y entonces vamos a poner estas células, pues como ya les había dicho, en una gota de 0,5 molar perdón, de cloruro de sodio. ¿Eso qué es? Básicamente agua con sal diluida. Y entonces vamos a empezar a ver que las células, estas células, los eritrocitos o glóbulos rojos, van a empezar a como a corrugarse, como a espicharse. Esto se llama crenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que como pues están en un medio salado, entonces el agua que está en el interior de su citoplasma va a empezar a salir y esta célula pues se empieza como a espicharse, porque acá afuera la concentración es mayor, o sea que el gradiente va hacia afuera, ¿vale? En el isotónico no va a pasar eso porque hay un ingreso pues obviamente de agua y sale agua. Va a haber un equilibrio. Si entran de 3 moléculas de agua, salen 3 moléculas de agua. No hay problema. Y nuestro eritrocito va a estar sano, va a estar bien, bien bonito y demás. En el hipotónico lo que pasa es que dentro de ese, como les mencionaba ahorita, dentro del citoplasma de la célula la concentración es mayor y mi gradiente va a ir hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que el agua va a ir de afuera hacia adentro y mi eritrocito ya no va a tener esa forma de doble frisbee, de doble plato de sopa, bueno, en fin. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que mis eritrocitos se van a inflar como una bomba. Y pues obviamente eso tiene implicaciones gravísimas, ¿no? Esto también va a pasar pues en las células vegetales, bueno, y en cualquier otro tipo de célula que nosotros podamos encontrar. Recuerden, hipertónico, cuando la concentración del soluto en el que esté esa célula es mayor afuera y el agua del interior de la célula empieza a migrar hacia afuera. Mi gradiente va a estar pues en sentido hacia donde migra el agua de pues esta célula vegetal hacia afuera. Por eso la flechita está pues hacia afuera. Recuerden, esto es la célula en un medio hipertónico. Cuando la célula está en un medio isotónico hay equilibrio. Entonces acuérdense, si 3 moléculas de agua ingresan a mi membrana celular, 3 moléculas de agua salen de la misma forma. Entonces hay equilibrio, mi célula vegetal está súper bien. Y en el caso del medio hipotónico, recuerden, la concentración que yo tengo en el interior celular va a ser tanta que va a arrastrar mucha agua hacia adentro y me va a inflar mi célula vegetal o bueno, la célula que sea. Para que ustedes se lo graben fácilmente y lo puedan recordar,
Acuérdense de ese capítulo cuando Cell, en Dragon Ball Z, cuando Cell pues sale a alimentarse y está en fase uno. Entonces este señor de acá es la célula, ¿cierto? Es la célula que está ahí tranquilita y demás, y Cell es el medio pues que tiene la mayor concentración. ¿Qué va a pasar? Que Cell se va a arrastrar toda el agua que hay en el interior de esa célula, ¿cierto? Y pues esta célula va a quedar súper, como es, como vacía, ¿sí? Como espichada, como corrugada. Bueno, en fin, ustedes me entendieron. Y Cell se va a llevar la mayoría de pues, del agua que tenía esa célula. Acuérdense, este es el caso de un ejemplo hipertónico. Recuérdense para que se les grabe mejor el ejemplo de Cell. Cell es el medio hipertónico que pincha esta célula, que es este señor, y le roba la mayor cantidad pues de agua, y entonces al final este señor queda súper chupado, súper corrugado y demás. Como una pasa. Exacto, Ani, exactamente. Y para que recuerden pues lo del medio hipotónico, acuérdense de la saga de los androides, cuando pues llega el androide 19 y sale con el doctor Maquiguero pues a hacer estragos, y que el androide 19 intenta absorber la energía de Vegeta. ¿Qué va a pasar? Que el androide 19 es la célula que tiene una mayor concentración, vean lo gordo que es, tiene una mayor concentración pues en su interior. Y acuérdense que los androides en las palmas de las manos tienen dos receptores que absorben energía, y acuérdense que Vegeta aquí ya está en Saiyajin, entonces le pasa mucha energía, muchísima, le dice que siga absorbiendo, que no hay problema, y eso va a ser la célula, va a absorber, y el androide va a seguir absorbiendo hasta que explota, ¿se acuerdan? Que después tiene ya mucha energía que no puede asimilar más, se infla mucho, después Vegeta como que le quita los brazos, y bueno, en fin, acuérdense del androide 19 en ese episodio, eh, que coge a Vegeta y empieza a robarle la energía. Así pasa pues con una célula que está en un medio hipotónico, acuérdense, hipotónico, androide 19, hipertónico Cell, bueno, hipotónico, acá se los escribo. Entonces recuerden, ese androide 19 o esta célula que vamos a tener ahí, bien sea sanguínea o de una planta, va a absorber tanta agua que se va a hinchar, y en muchas ocasiones puede explotar, y en otras pues tiene que buscar un medio isotónico que va a ser el equilibrio perfecto para que ya no sea no tenga esa forma tan llena de agua, ¿sí? Esto es una foto en vivo de lo que pasaría, bueno, de nuestro laboratorio si nosotros ponemos pues esa gota de sangre con una solución de 0,5 molar de cloruro de sodio. Vea cómo los eritrocitos se vuelven, como dijo Ani, una uva pasa, ¿sí? Acuérdense, esto es un medio hipertónico, recuerden, Cell va a estar aquí, Cell, y entonces va a pinchar a la célula para robarle la mayor cantidad de su contenido y la va a dejar como una uva pasa. Acuérdense siempre, Cell hipertónico, le roba, bueno, el agua que está en el interior pues, de esas células, ¿vale? Y acá va a ser, pues, lo contrario, va a ser el androide 19, ¿sí? Que coge a Vegeta, Vegeta es todos los espacios blancos, que coge a Vegeta y empieza a absorberle la energía, y como Vegeta pues ya está en Saiyajin y tiene mucho ki, no va a poder almacenar pues toda su energía porque es mucha. Entonces, cada célula de estas es el androide 19 tratando de robarle la energía a Vegeta, y pues se va a engordar mucho y no va a poder asimilarla toda, y en algunos casos pues va a explotar. Y acá estarían las células sanguíneas en un medio isotónico, vea que tienen una forma normal, esa forma como si uno pusiera dos frisbees de forma contraria, como si pusiera dos platos de sopa al contrario, bueno, en fin, tiene esa forma así. Nunca he podido definirla, pero digo que son como dos platos de sopa al revés, pero bueno, en fin, ustedes me entienden. Esto sería pues en un medio isotónico, que no pasa nada, que ingresa plasma sanguíneo o agua, si ustedes lo prefieren, y sale la misma cantidad de agua.
Este es el caso de las células vegetales. Vea que incluso ahí en esa microfotografía se alcanzan a ver lo gordas que están. Entonces recuerden siempre, cada una de estas células vegetales, acá hay muchas, hay por lo menos como 20, van a ser el androide 19, acuérdense, va a ser el androide 19. Y al exterior de esas células vegetales va a estar Vegeta. Entonces, ese androide 19 va a empezar a absorber energía hasta quedar tan gordo como pues estas células que nosotros podemos observar acá, y va a quedar súper inflada o infladas porque son varias. Eh, este es un ejemplo de cómo quedarían, pues si fuera lo contrario, en un medio hipertónico. La pared celular se va a conservar porque acuérdense que esa pared celular es recontra rígida. Esa vaina, una vez creada, ya no hay algo que pues la pueda deformar. Lo que se deforma en realidad es esto que yo estoy señalando acá, la membrana celular y el citoplasma de la célula. Entonces acuérdense, pues cada célula es el humano, y esa solución súper concentrada es Cell, que le inyecta el aguijón para absorber pues toda su agua, ¿vale? Y vea cómo queda. Ahí está teñido bien chévere. Acá es como si estuviera normal y acá es ya como una uva pasa. O sea, Cell ya le esclavó pues ese aguijoncillo y les robó pues toda su agua disponible. Bueno, entonces vamos a detener esta grabación y daremos espacio a las preguntas.